Y bueno, me gustaría que pudiéramos ir a la palabra del Señor. ¿Qué te parece si podemos orar antes de comenzar y pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas, que Él hable a cada uno de nosotros y que pues nos muestre a través de su palabra lo que Él quiere hablarnos en este tiempo? Inclina ahí tu rostro y dile al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos recibir de ti esa palabra, Señor, que tú quieres hablar a nuestras vidas. Abre nuestra mente y nuestro corazón a recibir de ti, Señor, que podamos también ponerla por obra en todas las cosas y que tu nombre sea exaltado en todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria por siempre, Señor. Amén, amén. Muy bien, vamos a la palabra. Yo tengo un tema para ti en esta tarde, ya que le he titulado Rompiendo barreras para servir, ¿ok? Yo creo que el Señor ha puesto dones a cada uno de nosotros, dones muy importantes para ponerlos por obra, y qué bueno es que tú y yo podamos romper todas esas barreras que pueden llegar a nuestras vidas para que podamos servir al Señor y honrarle en todas las cosas. Vamos allá al libro a la primera carta de Corintios, mejor dicho, a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, en el verso número 12. Vamos allá a la palabra. Amén. Muy bien. Voy a dar lectura. Dice la Escritura: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ok, una de las cosas que Dios nos ha dado después de haber conocido a Cristo y haber obtenido su salvación es darnos o haber repartido en cada uno de nosotros dones espirituales. ¿Cuántos de aquí conocemos al Señor? ¿Cuántos le hemos entregado nuestra vida? Bueno, Él te ha dado una salvación muy grande. Amén. Y en eso nosotros nos gozamos y nos alegramos. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Pero el Señor ha puesto también mínimo un don o un talento, aparte de esa salvación tan gloriosa que ha dado a nuestras vidas. Cada uno de aquellos que ha conocido al Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de desarrollar esos dones para ser un instrumento del Señor en todas las cosas que Él nos llama. Amén. Porque Dios nos llama a cada uno de nosotros a cosas específicas. Lo que Dios te ha llamado a ti es diferente a lo que ha llamado al que está al lado de tu asiento o enfrente, ¿verdad? Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros nos ha dado esos dones y esos talentos para que podamos hacer la obra a la cual Él nos está llamando. Aquí en esta palabra que acabamos de leer, yo veo que tenemos que hacer dos cosas. Lo primero de ello es anhelar los dones. Lo primero que tenemos que hacer es anhelar los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que tiene que haber un deseo en cada uno de nosotros por tener esos dones, por anhelar esos ministerios que el Señor quiere dar a cada uno de nosotros, por anhelar cumplir la obra que el Señor nos está llamando. El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo ahí en el capítulo número 3 de Primera de Timoteo capítulo 3, en el verso 1, él le decía esta palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Si alguno anhela ser pastor, si alguno anhela ser un líder espiritual, decía el apóstol Pablo, buena obra desea. Ese anhelo debe de estar en nuestras vidas, debe de estar en cada uno de nosotros. Debemos de anhelar tener los dones del Señor, no para vanagloriarnos, no para decir que somos mejores que otras personas, sino para poder servir al Señor y para poder cumplir su llamado. Esto quiere decir que aquellos que anhelan servir al Señor desean algo bueno en sus vidas. Amén. ¿Cuántos queremos servir al Señor? Muy bien, muy importante. Inciso B, la segunda cosa que tenemos que saber es que tenemos que procurar abundar en los dones. Aquí dice procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ok, lo segundo es abundar en los dones. ¿Qué quiere decir esto?
que no solo tenemos que anhelar los dones, sino también tenemos que desarrollarlos. En las Escrituras, el Señor nos habla de una ocasión en donde Él repartió talentos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro le dio 1. ¿Y qué fue lo que hicieron aquellos que abundaron en los dones? Pues los que abundaron en los dones multiplicaron los dones que ya Dios les había dado. Al que le dio 5, pues le trajo otros 5, le devolvió 10. Al que le había dado 2, pues los multiplicó y le trajo otros 2 talentos. Y bueno, el mal siervo nomás le devolvió el que le había dado, no multiplicó nada de lo que Dios había puesto en su vida. Esto quiere decir que con lo que Dios nos ha dado, podemos desarrollar aún más dones y talentos. Esto quiere decir que el Señor no está molesto porque tú estás desarrollando un don que Él no te dio. Al contrario, con los dones que Él te ha dado la capacidad de usarlos para que puedas tú participar de otros dones que tal vez no son los que tengas en este momento más firmes, pero que a medida que tú los desarrollas, los vas a poder obtener o los vas a poder alcanzar. Y un día delante de la presencia del Señor le vas a decir: Señor, me diste dos dones, pero mira, aquí te traigo otros 2 más o otros 4 más. Con lo que tú me diste, me ayudaste a poder desarrollar en estas áreas. Tal vez el Señor me había dado un don de la enseñanza y tal vez podía yo enseñar a cierta clase de personas, pero de repente hubo necesidad con los niños y tuve que enseñar a los niños, y de repente hubo necesidad con pues los enfermos y tuve que ir con los enfermos, y después tuve que ir con los drogadictos. Y así empecé a desarrollar mis dones y mis talentos, y el Señor empezó a multiplicarlos en mi vida. Qué bueno es que no nos detengamos nosotros cuando el Señor nos llama a hacer algo y parece ser que nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque ahí el Señor te puede estar llevando a un lugar donde tú vas a multiplicar tus dones, ¿ok? No, pues es que yo no puedo ir con los niños porque yo no tengo paciencia con los niños. No, el Señor quiere desarrollar tu paciencia y quiere multiplicar tus dones y tus talentos para que llegue el momento en donde digas: qué bendición haber podido enseñar a todos estos niños y que ahora son hombres de Dios, que ahora son ministros del Evangelio del Señor. Amén. El Señor quiere que desarrollemos cada uno de los dones que Él nos da. Ahora, ¿por qué quiere el Señor que desarrollemos los dones? Bueno, aquí lo dice en este mismo pasaje, dice que para que su iglesia sea edificada. Esto quiere decir para que haya un crecimiento en la iglesia. El Señor anhela que el ministerio crezca. ¿Cuántos sabemos que el Señor quiere que todas estas sillas estén llenas? Amén. Bueno, el Señor te quiere usar a ti y me quiere usar a mí para que esto suceda. ¿Para qué? Para que más gente conozca de Cristo, para que nuestra sociedad sea transformada, para que nuestra sociedad sea llena de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? Por ejemplo, ¿qué hace el dueño? Vamos a ver un equipo tal vez muy de los mejores que hay en el mundo. No es que le vaya a ese equipo, pero vamos a ponerlo como ejemplo: el Real Madrid. El Real Madrid es uno de los equipos en todo el mundo que pues es de los más fuertes, de los que más dinero gastan y de los que mejor contratan a gente. Bueno, el ejército de Dios es un ejército de lo mejor de lo mejor. Amén. Y así es de la misma manera en la cual ellos trabajan. Por ejemplo, el presidente de este equipo, pues él anhela y desea que los dones que tienen los integrantes de ese equipo puedan ser desarrollados al máximo. ¿Y por qué el presidente desea que la gente que trabaja ahí en el Real Madrid pueda desarrollar al máximo sus dones? Pues para ser el mejor equipo del mundo.
Ellos quieren ser el mejor equipo del mundo y se esfuerzan en ello. Entonces contrata a los mejores jugadores. No solamente el equipo de Real Madrid se compone de jugadores, también se compone del personal administrativo, también se compone del personal de utilería, los masajistas, el cuerpo técnico, también de los conserjes o personal de limpieza. Hay diferentes áreas, diferentes dones y diferentes talentos que hay en ese equipo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese equipo o los integrantes de ese equipo? Cada uno, los jugadores, el cuerpo técnico, los administrativos, los directores, los vicepresidentes, los conserjes, todos tienen que desarrollar cada uno de los dones que les ha sido dado para que ellos puedan ser el mejor equipo del mundo. Ahora, ¿qué pasaría si la mitad de los jugadores no quiere jugar? ¿Serán el mejor equipo del mundo? ¿Qué pasaría si los del personal administrativo no les quieren pagar los sueldos? ¿Sería el mejor equipo del mundo? ¿Jugarían de la misma manera? ¿Qué pasaría si no hay nadie que les lave la ropa? Si no hay nadie que les dé los masajes o el equipo técnico que les dé las instrucciones. Pues va a haber problemas y no van a poder lograr el objetivo. Y así es también en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se compone de los mejores elementos, amén, de aquellos que son hijos de Dios, de aquellos que le han rendido su vida a Cristo, de aquellos que anhelan que el Señor haga su obra en sus vidas. Pero hay veces que la iglesia está dormida y no quiere desarrollar los talentos y los dones. Podremos alcanzar todas las cosas si no trabajamos esos dones y esos talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pues muy probablemente nos vamos a tardar mucho en poder lograr ese objetivo y solamente sean muy pocos los que cumplan el llamado y el propósito de Dios. Y pues no como debiera de ser, porque nos necesitamos unos a otros. Aquí no hay superestrellas que jueguen en todas las posiciones. Aquí ya vemos solamente diversas partes del cuerpo. Unos son manos, unos son pies, otros el hombro, y cada uno tiene una función específica. Nos necesitamos unos y otros para poder cumplir esa labor a la cual el Señor nos llama. Ok, entonces tenemos que ver cuáles son las circunstancias que nos impiden como iglesia alcanzar todas las cosas que Dios anhela y desea para nosotros. Yo me he encontrado con 3 cosas que pueden ser un estorbo en nuestra vida para que podamos desarrollar el servicio al Señor, para que podamos servirle, para que podamos desarrollar los talentos que Él nos ha dado y para que podamos edificar la iglesia en donde Él nos ha plantado. Amén. La labor es de todos, y si no estamos todos trabajando, pues entonces no estamos desarrollando lo que deberíamos de desarrollar, ni creciendo como deberíamos de crecer. Muy bien, vamos a ver la primera causa por la cual no se desarrolla una persona en sus dones o en los talentos que Dios le ha dado. Y la primera causa que yo puedo encontrar es la indiferencia. ¿Ok? Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo número 7, en el verso número 13. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice la escritura: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé de temprano y sin cesar, ¿no qué? No oísteis, y os llamé, ¿y qué? Y no respondiste. Esto quiere decir que el Señor estaba hablando al pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Porque ya Israel ya había sido llevado cautivo, pero quedaba Jerusalén, el reino del sur, y estaba llamándoles el Señor, y ellos no estaban respondiendo a la voz del Señor ni a su llamado. En este pasaje el Señor no está hablando a gente impía, está hablando al pueblo de Israel, ese pueblo que pensaba. Déjame decirte esto, el pueblo de Israel, que estaba ahí en Jerusalén, de Judá, pensaba que amaban y servían a Dios, pero ellos no se daban cuenta que sus caminos no eran los caminos del Señor.
Por ejemplo, ahí en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 2, vamos a leer al 3 también. Ellos decían, dice el profeta Jeremías, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Aunque digan que el Señor es su Dios y su Señor y su Salvador, están hablando mentiras. Verso 3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Le pregunta Jeremías. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Qué impresionante la actitud de Israel delante del Señor. Por más que el Señor estaba trabajando con ellos, ellos no estaban respondiendo porque eran indiferentes. Nosotros le decimos a nuestros hijos que tienen que obedecer. ¿A qué voz? ¿A la primera, a la tercera, a la cuarta? ¿Cuándo deben de obedecer? O los que tuvieron hijos ya desde hace mucho tiempo. A la primera, ¿verdad? O es a la una, a las dos, ¿verdad? Muchas veces cuando le cuentas a las tres es a la tercera, porque ya le estás diciendo 3 veces. Pero cuando nosotros hablamos con ellos, pues tenemos que decirles que tienen que obedecer a la primera, porque si no obedecen a la primera es desobediencia, ya nos están desobedeciendo. Ya el que actúen después pues ya es desobediencia. Pero bueno, aquí está el Señor hablando con ellos una y otra vez. Aquí dice en las escrituras, dice, aunque les hablé desde temprano y sin cesar. O sea, el Señor les habló a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Nunca quisieron hacer caso. Nunca quisieron atender al llamado de Dios. Nunca quisieron oír lo que el Señor estaba hablando a cada una de sus vidas. Ahora, cuando no hacemos caso, pues es que estamos desobedeciendo también al Señor. Él les habló y no respondieron. Los azotó. Porque cuando tú hablas a la primera, hablas bien, ¿verdad? Pero ya cuando hablas a la quinta, ¿cómo? Te dije que viniera. No sé, cada quien en su casa. Pero ya no hablas de la misma manera. Inclusive, pues hay veces que uno tiene que llegar a la corrección con sus hijos. Hay veces que uno tiene que hablar de una manera más firme y diferente. Ahora, el Señor aquí hablaba con Israel y ya no les hablaba tan cordialmente como al principio, sino ahora ya los azotaba, pero no recibían la corrección. Aún se endurecieron más. Por eso vino juicio sobre sus vidas. Vino juicio sobre de ellos ante su indiferencia a lo que Dios estaba llamándoles. Cuando uno no desarrolla los dones que Dios le ha dado por indiferencia, no solo su problema es en relación al servicio de Dios, porque muchas veces Dios nos llama a tantas cosas y estamos tan ocupados que no queremos hacerle caso. Bueno, tu problema no es solamente que no sirvas al Señor. Tu problema va más allá, porque si no le haces caso al Señor en eso, pues ¿en qué sí le haces caso o en qué no le haces caso? Muchas veces no entendemos que al Señor hay que obedecerlo el 80% de las veces, ¿o cuántas? El 100%. Si no somos obedientes al 100%, seguramente vamos a estar fallando en otros más porcentajes para obedecer al Señor. Muy bien, ¿qué es la indiferencia? La indiferencia es un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o de agrado hacia una persona, hacia un objeto o hacia una circunstancia. Indiferencia es: no me importa lo que estoy viendo, no me importa lo que estoy oyendo, no me importa lo que está pasando, yo estoy enfocado en lo que yo quiero hacer y en los planes que quiero continuar teniendo en mi vida. Y muchas veces así están las cosas hacia el Señor. Queremos que el mundo crea
Queremos que el mundo conozca de Cristo y hasta le pedimos al Señor que envíe más obreros a su mies. Oramos y clamamos, Señor, sí, Señor, mira cuánta maldad hay, envía obreros a tu mies. Pero cuando el Señor nos dice, ok, ¿qué te parece si vas tú? Ay, Señor, pues sigue enviando obreros a tu mies, porque no creo que yo pueda poner atención a eso ahorita, porque estoy muy ocupado, estoy haciendo otras cosas un poquito más importantes para mí. O simplemente hacemos oídos sordos, como que no escuchamos y seguimos siguiendo con nuestras actividades y pasamos la estafeta a otras personas. La indiferencia es un tipo de protección inclusive que muchos tienen, ya que, bueno, en la psicología se conoce este tipo de actitudes como una actitud en una persona para ponerse en una situación neutral. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, cuando el Señor nos llama a hacer algo, preferimos poner la indiferencia para no arriesgarnos a trabajar en la obra del Señor, para no arriesgarnos a servir, para no arriesgarnos a que vean que nuestros dones no están tan perfeccionados, que no sabemos lo que creemos que sabemos. Bueno, que la gente no puede ver que nuestros dones no están tan perfeccionados, que vamos a cometer errores. No queremos meternos en esos riesgos, amén. Entonces es como que una protección la indiferencia. Mira, ¿para qué meterme en problemas? ¿Para qué compartirle de Cristo a alguien que me va a rechazar? A alguien que no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Para qué poder ir a los perdidos? Si ellos muchas veces quieren estar perdidos, me voy a meter en problemas con ellos. Mejor que la gente haga lo que quiera y yo hago también lo que quiero hacer. Actuamos en indiferencia y no cumplimos la voluntad y el llamado de Dios. En la iglesia están los que siempre responden. Hay un llamado, ¿verdad? Lo toman como un llamado de Dios y siempre responden. Pero también hay gente que siempre hace caso omiso a lo que se pueda hablar. Mira, dicen, como yo le decía a mis padres en algún tiempo, cuando apenas comenzaba a ir a la iglesia, decía, confórmense con que vaya a la iglesia. Y hay veces que así le decimos al Señor, confórmate, Señor, con que vaya el domingo, ¿verdad? No me llames a más cosas, no me quiero comprometer con más cosas, yo estoy muy ocupado, ahí te voy a visitar el domingo que esté más libre, que no tenga ningún otro compromiso, pues ahí voy y ahí te veo, si es que llega la gente a ir. Entonces no tenemos la oportunidad de edificar la obra del Señor, no tenemos la oportunidad de edificar a la iglesia. ¿Cómo voy a edificar a la iglesia si no voy a la iglesia inclusive? ¿Cómo voy a desarrollar mis dones y mis talentos que han sido puestos para edificación de la iglesia si no voy a la iglesia? Si no cumplo con un llamado de Dios, porque es un llamado de Dios. ¿Estamos haciendo oídos sordos o estamos cumpliendo lo que Dios nos está pidiendo? No podemos ser indiferentes a la voz de Dios, porque el Señor te quiere usar a ti. El Señor quiere trabajar a través de tu vida. El Señor quiere obrar en ti y quiere que tú puedas desarrollar esos dones y esos talentos que te ha puesto como hijo de Dios, para que puedas alcanzar todas las cosas que Él te ha llamado a alcanzar. Muy bien. Lo segundo que yo puedo ver, por lo cual la gente no sirve al Señor, no desarrolla sus dones y es una barrera para que puedan acercarse al Señor, a dar su vida por Él, es por los temores. Muy bien. En el libro de Jueces, en el capítulo número 6, en el verso número 12, vamos a ver este punto que es muy importante. Dice la escritura que el ángel de Jehová se le apareció ¿a quién? A Gedeón, ¿verdad? Aquí está hablando, este pasaje está hablando de Gedeón. Estaban en un tiempo donde estaban viniendo
gente de los madianitas a robarse todo lo que los israelitas sembraban. Los dejaban que sembraran y ya cuando estaba por dar fruto, pues ahí venían ellos y les quitaban todo. Llegaban sobre los sembradíos, muchas veces asesinaban a la gente y se quedaban con todo el producto de la labor que ellos habían hecho. Y aquí se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué bueno que el Señor te puede ver a ti como un varón esforzado y valiente, te puede ver como una mujer esforzada y valiente también, lista para cumplir y hacer la obra que el Señor te está mandando a hacer. Amén. Damos gloria al Señor por ello. Así es la manera en la cual Dios nos ve, ¿ok? Pero bueno, fíjate muy bien, porque aquí le da el Señor el llamado, le da la instrucción. Jueces capítulo 6, verso número 14. Vamos ahí 2 versículos un poquito más adelante. Dice la escritura: y mirándole Jehová, le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Ok, ¿ve con qué? O sea, con la fuerza que tú tienes, no la fuerza de He-Man o la fuerza, digo, no sé cuáles son ahorita las caricaturas de los fuertes, ¿verdad? O de Superman o de el que quieras. Ve con la fuerza que tú tienes y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. Y luego dice el Señor: ¿no te envío yo? ¿Quién lo estaba enviando? ¿Con qué fuerza? Con la fuerza de Gedeón. Muy bien, el Señor ve más allá de nuestras capacidades. El Señor ve lo que podemos hacer cada uno de nosotros con los talentos, con los dones, con el carácter que Él ha puesto en nuestras vidas. Y aquí el Señor quería levantar a un siervo a que cumpliera un llamado grande y poderoso, así como lo tiene para ti. Así como lo tiene para cada uno de nosotros. Él estaba llamando a Gedeón. ¿Y por qué llamó a Gedeón? Pues porque él sabía que era un hombre que iba a hacer lo que él pidiera. No porque él fuera el más fuerte, no porque fuera el que tenía más recursos, no porque fuera el que tenía más capacidades. Dios lo llamó porque iba a hacer lo que él quería que hiciera. El punto es que antes de alcanzar el propósito de Dios y de cumplir los planes que Dios tenía preparados para él, Gedeón tenía que enfrentar a sus temores. ¿Cuáles eran los temores de Gedeón? Bueno, pues él los deja ver ahí en el siguiente verso, en Jueces capítulo 6, en el verso número 15, donde le responde al Señor y le dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces aquí está Gedeón dándole sus credenciales al Señor y diciéndole la razón por la cual él no podía servirlo. Porque era pobre, porque no tenía recursos, porque era el más insignificante de su casa. Como si el Señor no lo supiera. ¿Tú crees que el Señor conoce nuestras capacidades? ¿Tú crees que el Señor conoce cuáles son nuestros recursos? ¿Y tú crees que aún y a pesar de ello el Señor nos llame a cumplir una labor importante? Definitivamente. No importa tu edad, no importa tus recursos económicos, no importa tus capacidades intelectuales, Dios puede usarte a ti. Si usó a una burrita ahí en las escrituras para hacerle ver a un profeta que estaba mal, pues cómo no nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces el Señor escucha a Gedeón, escucha su respuesta. Y en el verso número 16, hay un verso más adelante, el Señor le responde y el Señor le dice de esta manera: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vas a derrotar ese ejército como si fuera un hombre, y un hombre débil con el cual tú podrías. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar con él.
no era en sus fuerzas, no era en sus capacidades. No le dijo el Señor: no te envío yo, Gedeón. Cuando el Señor nos envía, pues ¿qué problema puede haber? Cuando el Señor nos envía es porque nos va a dar la victoria en lo que nosotros estemos haciendo. No importan nuestras capacidades, no importan nuestros recursos, no importan nuestras fortalezas. El Señor es el que va a hacer la obra, no somos nosotros. Amén. Ahora, ¿sabes por qué no es por ti? ¿Por lo que tú conozcas o por lo que tú sepas o por cualquier otra cosa? Pues es porque no tenemos la capacidad de cumplir la obra del Señor, ninguno de nosotros, ni los recursos. De eso debemos de tener bien sentado. Lo que tenemos que hacer es aventarnos al ruedo, cumplir la obra y la misión que Dios tiene para nosotros, cumplir el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Hay veces que el mismo infierno va a tratar de ir contigo y recordarte los temores que te han aquejado durante toda tu vida. Es que yo no tengo la capacidad, es que yo no soy como el hermanito tal o como la hermanita tal, es que yo no sé orar como oran tales personas, es que yo no puedo hacer tal o yo no puedo hacer esta otra cosa. Dios tiene un llamado especial para nosotros. No es para que nos comparemos con otros para ver qué sí podemos hacer o qué no podemos hacer con respecto a lo que otros hacen, sino es para hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer con las capacidades que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo viví con muchos temores en un tiempo para poder servir al Señor. No a todos les pasa. Hay algunos que conocen a Cristo y dicen: Señor, lo que tú quieras, yo te obedezco, y están listos y prestos y hasta van con el pastor: y pastor, yo quiero servir en esto, yo quiero servir en aquello, ¿en qué le puedo ayudar? O hay alguna necesidad. Y hay gente que es así. Yo no, yo me escondía, ¿verdad? Y a los que me iban a buscar ahí donde estaba escondido les decía: no puedo porque tengo algunas actividades. Pero eran puros temores que había en mi vida y que no permitían desarrollar el potencial que Dios quería levantar en mí. No me permitían poder alcanzar a cumplir el llamado que Dios tenía para mi vida. Y gracias a Dios, esos temores tuvieron que caer un día. ¿Y sabes cómo cayeron? Cayeron de la manera en que menos lo creía. Cayeron cuando yo me enamoré del Señor. Cuando me metí en oración delante de su presencia, cuando empecé a tener una comunión con el Señor día tras día. A través de la oración yo me empecé a enamorar del Señor, y entre más me iba enamorando, yo le decía: Señor, perdóname. Cuando ya llegué a ese punto le dije: perdóname por no haber entendido, no haber hecho caso a esos llamados para poder honrarte, para poder servirte, para poder levantarte en la vida de la gente, a ir a todos esos perdidos con los que era indiferente también. Porque en el único perdido que pensaban era en mí mismo, ¿verdad? Pero el Señor me estaba llamando para ir a los perdidos, y yo había hecho caso omiso a eso. Pero cuando conocí al Señor, y no solo cuando lo conocí, cuando me enamoré de Él, ahí fue donde yo le dije: Señor, ahora sí, ya estoy listo, comprometido contigo para lo que tú quieras que haga, y lo que tú quieras que haga lo voy a poner en primer lugar antes que cualquier otra cosa que pueda haber en mi vida. Y ¿sabes qué? Pues hasta ahorita vamos en ese rumbo, amén. Y no me arrepiento. Lo sigo poniendo al Señor en primer lugar en todas las cosas, y para mí ha sido de gran bendición poderle servir y poderle honrar. Y bueno, la tercer causa que estorba también el que podamos nosotros servir al Señor y desarrollar los dones que Él nos ha dado es el pecado. ¿Ok? Ahí en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4, dice la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
Pues el pecado es la infracción de la ley. Ok. Tenemos que saber que el Señor nos ha marcado una dirección a través de su palabra. ¿Qué es el pecado? El pecado es fallar al blanco, es fallar a la dirección que Dios tenía para nosotros y es infringir la ley. Ahora, ¿cómo se ve un policía infringiendo la ley? ¿Te has preguntado? ¿Conoces alguno que haya infringido la ley en alguna ocasión? ¿Será eso algo común o será eso algo normal? El que les demos mordidas o ese tipo de cosas. ¿Será conforme a la ley? ¿Cómo se ve una persona que es corrupta y que infringe las mismas leyes que pues se le ha puesto como una autoridad para que sean respetadas? Bueno, alguien dirá, dependiendo del país en donde estés, pues se ve mal o se ve bien. Bueno, la verdad es de que en cualquier país en el cual se establezcan leyes, que me imagino que es en todos, también las autoridades deben de cumplir esas leyes. Hay leyes que hablan de castigos que se agravan sobre los servidores públicos, ¿sabías tú? Si una persona que no es un servidor público comete la ley, pues le dan tantos años. Pero si la persona que la cometió es un servidor público, entonces se multiplican los años que se le van a dar de castigo a ese servidor público, ese policía, ese juez, ese magistrado que pudo cometer ese error. Ahora, ¿será lo mismo también en el camino del Señor? ¿Será también lo mismo que Dios nos ha dado su palabra para poderla enseñar, para poderla transmitir a otras personas, enseñarles las buenas nuevas, transmitirles el mensaje de vida, sacar al perdido, sacar a aquel que está esclavo de las cárceles, aquel que está ciego, abrirle los ojos, y que nosotros estemos viviendo una vida de pecado? ¿Se podrá hacer eso? Pues no debería de hacerse, pero desgraciadamente se hace. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Habrá problema con ello? ¿Será el mismo castigo que la misma gente que no conoce a Cristo? El libro de Hebreos habla de esta manera, en el capítulo 10, en el verso número 29, dice la palabra: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, aquí hay un agravante en el castigo. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare el nombre del Hijo de Dios? El que dice no adulteres y está adulterando. El que dice que no robes y está robando. El que está orando para que no se corrompa su sociedad y está corrompiendo a su sociedad. Qué impresionantes son estas palabras y qué compromiso tan grande como siervos de Dios debemos de tener también para no pisotear el nombre del Señor. El pecado impide que la gente sirva a Dios. Por eso el enemigo busca a toda costa que el pecado entre en la vida de la gente para que de esta manera puedan vituperar el nombre del Señor, los pueda hacer caer y los pueda avergonzar delante de todos. Que sean un testimonio pésimo para su sociedad o para la gente que está alrededor suya. El libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso número 24, dice la palabra: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Qué palabra tan dura está manifestando aquí el Señor, que los gentiles blasfeman el nombre del Señor por causa de nosotros. Ahí ves a todos los impíos, a los que no conocen al Señor, diciéndoles hipócritas a los cristianos, diciendo que tienen doble moral y un sinfín más de insultos, de agravantes, por gente que de alguna manera servía al Señor
y los encontraron haciendo obras todavía más perversas que los mismos impíos pudieran hacer, porque le permitieron al enemigo entrar en sus vidas y destruir todo lo que estaba alrededor suyo. ¿Sucederá con siervos del Señor? ¿Sucederá con hombres o con mujeres que Dios ha puesto para servirle y para honrarle? ¿Estropeará eso el plan y el propósito de Dios, el cual tenía preparado para nuestras vidas, para alcanzar cosas mayores en Él? Definitivamente, Dios quiere poder ver en nosotros a gente que dé testimonio vivo de lo que es Él. No basta con solo servir al Señor, tenemos que ser ejemplo a las personas que están alrededor de nosotros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: lo que has aprendido de mí, encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Recuerdas el pasaje que te di al principio, de que hablaba el apóstol Pablo también a Timoteo, que decía: si alguno anhela obispado, buena obra desea? Ok, qué bueno, anhelas obispado, quieres ser pastor, qué bueno, qué bendición. Pero vamos allá a 1 Timoteo capítulo 3, vamos al siguiente versículo. Ok, anhelas obispado, qué bendición, pero, ahí está el primer pero es necesario que el obispo, ese siervo mío, ese hombre que yo he puesto dones para que me sirva, sea irreprensible, como Daniel, que no haya ni cómo reprenderlo, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, verso 3, no pendenciero, o sea, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, verso 4, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es solamente anhelar el obispado, no es solamente anhelar querer servir al Señor, es ver cuál es el compromiso que tiene que haber en nuestras vidas para que podamos servir al Señor de una manera íntegra, irreprensible, y poder ser de testimonio donde quiera que nosotros estemos. El apóstol Pablo, cierro con esto, en el capítulo 6, verso 19, decía estas palabras: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Ya en algún tiempo, en algún momento, hicimos lo malo, nos apartamos del camino del Señor. Pero el Señor quiere levantar gente íntegra, gente dispuesta a servirle, gente que se comprometa con el Señor, gente que esté dispuesta a pagar el precio de poder cumplir su obra, su llamado y su propósito. No podemos permanecer en el pecado. No podemos permitir que el pecado nos estorbe para cumplir el llamado y el propósito de Dios. Tenemos que avanzar y no quedarnos estancados. Tenemos que levantarnos en este tiempo. No permitas que la indiferencia, los temores o el pecado te estorben para cumplir el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Qué bueno que podamos hacer cada uno de nosotros uso de esos dones espirituales que Dios nos ha llamado a desarrollar.
no los dejes por indiferencia, por temor o por alguna situación de pecado que no quieras arrancar de tu vida. Comprométete con el Señor. Pídele al Señor, dile: ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y vas a ver que el Señor va a ir abriendo camino. El Señor nos va a ir mostrando hacia qué dirección nos quiere ir llevando, y vas a ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Un don de Dios es un regalo para cada uno de nosotros, una característica especial que tú y yo tenemos para ser usada correctamente. Así que yo te voy a invitar a que, si tú tienes un deseo ahí profundo en tu corazón de poder cumplir ese llamado y poder servir al Señor, ahí solamente ponte de pie ahí en tu lugar y dile: Señor, aquí está mi vida, me presento delante de ti para que tú hagas esa obra completa en mí, para que tú me vayas perfeccionando, Señor, tú vayas desarrollando en mí cada una de esas áreas, Señor, que tienen que ser trabajadas en mi vida, que tienen que alcanzar, Señor, ese punto, Señor, al cual tú me quieres llevar. No permitas que nada estorbe en mi vida para que tu voluntad sea hecha, sino al contrario, Señor, que podamos, Señor, permanecer firmes, no cansándonos de hacer el bien, sabiendo que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cumple tu obra y propósito en cada uno de nosotros, Señor, y obra en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Padre.